¿Qué tal, niños y niñas? Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales correspondiente al segundo parcial del segundo quimestre. El objetivo de la clase es diferenciar entre temperatura y calor, verificarlas por medición en varias sustancias y mediante el equilibrio térmico de los cuerpos. Calor y temperatura. Estos dos aspectos no son iguales, pero tienen mucha relación entre sí. El calor es una forma de energía, mientras que la temperatura es la medida de ese tipo de energía. El calor, es decir, la energía, es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. A más calor, más temperatura. Si añadimos calor, la temperatura aumenta, y si disminuimos la intensidad de energía calorífica, la temperatura va a disminuir. Esa es la diferencia entre calor y temperatura. Mientras el calor no es otra cosa que una forma de energía, es decir, energía calorífica, la temperatura es aquello que ayuda a poder medir la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Diferencias entre calor y temperatura. El calor es una expresión del movimiento de los átomos y moléculas que componen un cuerpo. Si nosotros añadimos calor a un cuerpo, se produce un calentamiento, es decir, que los átomos y las moléculas que conforman ese cuerpo se van a mover de manera rápida, lo que sucede cuando se hierve en una olla agua. Al momento de el calor manifestarse en el agua, esta olla comienza a moverse, producto de que las moléculas también se están moviendo. La temperatura, por su parte, es la medida de calor de un cuerpo, no la cantidad de calor que tiene. El calor es lo que sube y baja la temperatura. La temperatura se mide en grados centígrados. Hablemos ahora del equilibrio térmico. Es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, es decir, uno de ellos presenta baja temperatura mientras que el otro una temperatura alta. Este ejemplo lo podemos evidenciar cuando estamos en zonas muy frías. Necesitamos equilibrar o equiparar nuestra temperatura corporal y lo hacemos mediante ropa abrigada. Otro ejemplo también se da con el agua. Si nosotros mezclamos agua fría con agua caliente, vamos a obtener agua tibia. Ese es un punto en el cual se equilibran estos dos elementos, lo cual llamamos como equilibrio térmico. Conozcamos lo que sucede con los cuerpos al momento de que existen cambios de estado en la temperatura. Fusión. Pasar de estado sólido a líquido. Es decir, que cuando al cuerpo se le aumenta energía calorífica y comienza a subir su temperatura, este puede pasar de estado sólido a líquido. Por ejemplo, un cubo de hielo. Solidificación significa pasar de estado líquido a estado sólido. Esto lo podemos evidenciar cuando la temperatura baja. Evaporización. Cuando un cuerpo pasa de estado líquido a estado gaseoso. Es decir, cuando la temperatura aumenta. Allí tenemos la imagen del agua hirviendo. La condensación significa pasar de estado gaseoso a líquido. Este ejemplo lo podemos evidenciar en la lluvia, ya que las nubes son generadas por gas que asciende a través de la evaporación del agua que se encuentra en la superficie terrestre. Esta se condensa en las nubes, es decir, se transforma de gas a líquido, y es allí donde presenciamos las lluvias. La sublimación. Pasar de estado sólido a gaseoso.
Este ejemplo lo podemos ver en el hielo seco, ya que este no cambia a estado líquido, sino que se mantiene y comienza a emanar gas. Y la sublimación inversa, que es todo lo contrario, pasar de estado gaseoso a estado sólido. Ese ha sido el tema del día de hoy, donde hemos conocido un poco más sobre la diferencia que existe entre calor y temperatura y también hemos complementado con varios ejemplos.